Sabía que no debía contestar esa llamada, pero lo hizo de todos modos. Triana Quintanilla sostuvo el teléfono contra su oído mientras observaba la lluvia golpear los cristales de su despacho en el centro de Zaragoza. Eran las 8 de la tarde de un martes gris y la ciudad parecía suspirar bajo el peso de las nubes bajas que se extendían sobre los tejados de terracota. ¿Triana Quintanilla? La voz del otro lado era grave, ligeramente ronca. Había algo en su tono que la hizo enderezarse en la silla. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Braulio Guisado. Necesito una abogada para mi divorcio. Triana cerró los ojos por un momento. Otro matrimonio roto, otra historia de promesas que se desvanecían como vapor. En los últimos 10 años, había visto tantas parejas destruirse mutuamente que ya no recordaba cuándo dejó de sorprenderse por la crueldad que dos personas podían infligirse en nombre del amor perdido. ¿Puede venir mañana a las 4? Preguntó, hojeando su agenda con dedos cansados. Preferiría, si es posible. Me gustaría que fuera esta noche. Sé que es tarde, pero su voz se quebró ligeramente. Triana levantó la vista hacia el reflejo de su propia cara en la ventana oscura. Una mujer de 35 años, con ojos color miel que habían visto demasiado, cabello castaño recogido en un moño imperfecto, y una expresión que oscilaba entre la compasión profesional y el cansancio existencial. Está bien, puedo esperarlo 1 hora más. Gracias. Estaré ahí en 20 minutos. Cuando colgó, Triana se quedó inmóvil en su silla de cuero gastado. Algo en la voz de ese hombre la había conmovido de una manera que no entendía. No era solo dolor, era una especie de vulnerabilidad contenida, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina del despacho, donde preparó un café que no necesitaba, pero que le daría algo que hacer con las manos. El aroma llenó el silencio mientras repasaba mentalmente los casos que tenía abiertos. 3 divorcios conflictivos, una custodia compartida que se había vuelto una guerra, y un hombre que se negaba a pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Siempre lo mismo. Siempre el final de algo que una vez fue hermoso. Triana había estudiado Derecho porque creía en la justicia, pero terminó especializándose en divorcios porque entendía el dolor. Su propio corazón había sido destrozado hacía 5 años por Diego, un periodista que le prometió el mundo y le dio solo migajas. Desde entonces, había convertido su desilusión en profesión, ayudar a otros a liberarse de cadenas que ella misma había llevado. El timbre del despacho la sobresaltó, dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la puerta, ajustándose la chaqueta azul marino que había llevado todo el día. Cuando abrió, se encontró con un hombre alto, de complexión atlética, pero ligeramente encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes, una barba cuidada de 3 días y ojos verdes que parecían contener historias que no sabía cómo contar. Llevaba una chaqueta de cuero marrón sobre un suéter gris y tenía las manos metidas en los bolsilones del pantalón. ¿Braulio Guisado? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, gracias por recibirme tan tarde. Su voz era exactamente como la había imaginado, profunda, cálida, pero con un trasfondo de tristeza que no podía disimular. Cuando le tendió la mano, Triana notó que tenía los dedos ligeramente manchados de tinta azul, como si hubiera estado dibujando. Pase, por favor. ¿Le apetece un café? No, gracias. Solo quiero terminar con esto. Se sentaron frente a frente en el despacho iluminado por la lámpara de escritorio. Triana abrió una carpeta nueva y tomó su bolígrafo, adoptando automáticamente su postura profesional. Pero cuando levantó la vista hacia él, algo se removió en su pecho. Braulio no la miraba como la mayoría de sus clientes, con ira, desprecio o desesperación. La miraba como si buscara algo en sus ojos, como si esperara que ella pudiera entender lo que ni siquiera él mismo sabía explicar. «Cuénteme qué pasó», dijo suavemente. Braulio exhaló largo y profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «Llevamos casados 15 años. Paloma y yo. Al principio fue bueno. Yo acababa de graduarme como arquitecto. Ella trabajaba en una inmobiliaria. Teníamos planes, sueños, pero con el tiempo se detuvo, frotándose la frente con los dedos. Con el tiempo nos convertimos en extraños que compartían la misma casa. ¿Qué cambió? Yo cambié. O tal vez
Tal vez nunca fui quien ella creyó que era. Empecé a trabajar más horas, a quedarme en la oficina hasta tarde. Ella se quejaba de que no hablaba, de que no la miraba como antes. Y tenía razón, pero no sabía cómo explicarle que ya no sabía cómo mirarla. Triana escribió algunas notas, pero sus ojos volvían constantemente a su rostro. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo elegía las palabras, que la conmovía profundamente. ¿Hay otra persona involucrada? La pregunta había salido automáticamente, como siempre, pero esta vez, cuando vio cómo se ensombrecía su expresión, Triana sintió una punzada extraña en el estómago. «No», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «No hay nadie más. Ese es el problema. Paloma cree que la dejé por otra mujer, pero la verdad es que la dejé por mí mismo, porque no soportaba la idea de seguir lastimándola con mi frialdad». El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. ¿Y ella está de acuerdo con el divorcio? Sí, dice que también está cansada, que merezco ser libre para encontrar lo que sea que estoy buscando. Triana dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró con una intensidad que la sorprendió a sí misma. ¿Y qué es lo que está buscando, Braulio? Él la miró durante un largo momento y por primera vez en la noche, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Hasta hace media hora, no lo sabía, pero ahora, y en ese instante, Triana entendió que algo había cambiado para siempre. Triana no había dormido bien en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Braulio en su despacho, esa expresión vulnerable que había aparecido justo antes de marcharse. Había algo en él que la desarmaba completamente, una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. Era viernes por la mañana, y ella caminaba por la calle Alfonso I con una carpeta bajo el brazo, dirigiéndose al juzgado para presentar los papeles del divorcio. El aire matutino de Zaragoza era fresco y limpio, pero Triana apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, en una conversación que no debería haber tenido lugar. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Braulio. ¿Podríamos vernos esta tarde? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Triana se detuvo frente a la fuente de la Plaza del Pilar, observando cómo el agua caía en cascadas cristalinas. Sabía que debería responder con algo profesional, mantener la distancia, pero sus dedos escribieron, «Claro, a las 6 en mi despacho». Inmediatamente se arrepintió. Había algo peligroso en la forma en que él la hacía sentir, como si despertara partes de sí misma que había enterrado deliberadamente después de Diego. El juzgado era un edificio gris y frío, lleno de pasillos que olían a papel viejo y desesperanza. Triana conocía cada rincón, cada funcionario, cada juez. Había pasado tanto tiempo allí que a veces se preguntaba si su vida real no se había quedado en algún lugar fuera de esas paredes. «Buenos días, Triana». La secretaria judicial, Esperanza, la saludó con una sonrisa cansada. «¿Otro divorcio?» «Sí, este parece diferente». «Todos lo parecen al principio», respondió Esperanza, sellando los documentos con movimientos mecánicos. «Pero al final siempre terminan igual. Dolor, dinero y papeles». Triana asintió, pero por primera vez en años no estaba completamente de acuerdo. De regreso a su despacho, pasó por el mercado central. Necesitaba caminar, pensar, encontrar la forma de recuperar su equilibrio profesional antes de ver a Braulio otra vez. Entre los puestos de frutas y verduras, el aroma de tomates frescos y albahaca le recordó a su infancia en un pueblo pequeño de Teruel, cuando aún creía en los finales felices. Compró unas naranjas sin necesitarlas, solo para sentir algo normal entre sus manos. ¿Triana? Se giró y vio a Paloma Herrera, la exmujer de Braulio, parada frente a un puesto de flores. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 32 años, con cabello rubio recogido en una coleta y ojos azules que parecían perpetuamente cansados. «Ah, hola, tú debes ser Paloma». «Sí, soy yo, la que se está divorciando». Había algo extraño en su tono, no exactamente hostil, pero sí evaluador, como si estuviera midiendo algo en Triana que ésta no entendía. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó Paloma, señalando un pequeño café en la esquina. «Creo que hay cosas que deberías saber sobre Braulio». Triana sintió un nudo en el estómago. Sabía que debería declinar, que no era apropiado hablar con la otra parte sin la presencia de su abogado.
pero algo en la expresión de Paloma la inquietó. «Solo 5 minutos», acordó. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Paloma pidió un cortado. Triana, solo agua. El silencio entre ellas era denso, cargado de preguntas no formuladas. «¿Te ha dicho por qué quiere divorciarse?», preguntó Paloma finalmente. «Me dijo que habían crecido en direcciones diferentes, que ya no sabía cómo conectar contigo». Paloma rió, pero no había humor en el sonido, típico de él. Siempre fue bueno construyendo historias hermosas. Es arquitecto, ¿sabes? Sabe cómo hacer que las cosas parezcan sólidas desde fuera. ¿Qué quieres decir? Braulio es complicado. Puede ser el hombre más encantador del mundo cuando quiere serlo. Te mira como si fueras la única persona en el universo. Te hace sentir especial, importante, pero también puede desaparecer por completo. Estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Triana sintió un escalofrío. Esa descripción le recordaba demasiado a Diego. «¿Por qué me cuentas esto?». Paloma la miró directamente a los ojos. «Porque he visto cómo te mira. Y porque ya pasé por esto antes». «¿Qué quieres decir con antes?». Braulio tiene un patrón. Se enamora de la idea de estar enamorado, pero cuando las cosas se vuelven reales, cuando requieren trabajo y compromiso, se va. Emocionalmente primero, físicamente después. Triana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Nosotros solo tenemos una relación profesional». «¿En serio?». Paloma sonrió tristemente. «Entonces, ¿por qué has estado preguntando por él en el barrio? ¿Por qué pasaste por su estudio de arquitectura ayer?». Triana se quedó sin palabras. Era cierto, había pasado por su estudio, diciéndose que era para conocer mejor a su cliente, pero sabía que estaba mintiendo. «Escucha, Triana, no te conozco, pero pareces una buena persona. Solo ten cuidado. Braulio no es malo, pero puede lastimar sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde». Paloma se levantó dejando dinero sobre la mesa. «El divorcio está bien, lo necesitamos los dos, pero si hay algo más entre ustedes, solo piénsalo 2 veces». Triana se quedó sola en el café, con las palabras de Paloma resonando en su cabeza. Miró su reloj, las 5:30. En 30 minutos, Braulio estaría en su despacho, y por primera vez en días no sabía si quería verlo. Se levantó lentamente, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró hacia su reflejo en el cristal y susurró: «¿Qué demonios estás haciendo, Triana?». La pregunta la siguió todo el camino de vuelta a su despacho. Braulio llegó 5 minutos tarde, con gotas de lluvia en la chaqueta y una expresión que Triana no había visto antes. Parecía decidido, como si hubiera tomado una resolución importante durante el camino hasta su despacho. Llevaba un sobre manila en las manos, pero lo sostenía con menos tensión que la que ella había esperado después de su mensaje. «Siento el retraso. El tráfico estaba...». Se detuvo, mirándola con esos ojos verdes que parecían más claros bajo la luz dorada del atardecer. «¿Estás bien? Pareces intranquila». Triana había preparado un discurso. Las palabras de Paloma resonaban en su mente como una advertencia, pero la forma en que Braulio la miraba, con esa mezcla de preocupación genuina y algo más profundo, desarmoló sus defensas cuidadosamente construidas. «Estoy bien. ¿Qué querías hablarme?». Braulio se sentó frente a ella, pero esta vez parecía más relajado. Se reclinó ligeramente en la silla, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando. «Triana, necesito que sepas algo antes de que firmemos los papeles finales del divorcio». Un escalofrío recorrió la espalda de Triana. No sabía si era aprensión o expectativa. «¿Qué es?». «Paloma y yo llevábamos años siendo infelices, pero nunca tuvimos el valor de admitirlo hasta ahora». Abrió el sobre y extrajo los documentos del divorcio. Ella ya los firmó. «Quiere que esto termine tanto como yo». Triana miró los papeles, notando la firma clara y decidida de Paloma en cada página. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?». «Completamente. Por primera vez en años, estoy seguro de algo». La miró directamente a los ojos, y Triana sintió que algo se movía en su pecho. «¿Y qué es eso de lo que estás tan seguro?». Braulio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «De que quiero intentar ser feliz otra vez. De que quiero dejar de vivir como si fuera un espectador de mi propia vida. Braulio, sé que esto es poco convencional. Sé que probablemente debería esperar a que el divorcio esté completamente finalizado antes de decir esto. Pero
Se pasó la mano por el cabello, un gesto que Triana ya había aprendido a reconocer como su forma de lidiar con la nerviosidad. No he podido dejar de pensar en ti desde esa primera noche. Triana sintió que el aire se volvía más denso. Sabía que debería detenerlo, mantener la distancia profesional, pero había algo en su voz que la mantenía paralizada. Triana, tú me miras como si pudiera ser mejor de lo que soy, como si hubiera algo en mí que vale la pena salvar, y hace tanto tiempo que nadie me mira así que casi había olvidado que era posible. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces que comenzaban a encenderse en la ciudad. No te estoy pidiendo nada, solo necesitaba que supieras que estos días contigo, trabajando en este divorcio, han sido los primeros en años en los que me he sentido vivo. Triana se levantó también, sin saber muy bien por qué. Sus piernas parecían moverse por voluntad propia. ¿Qué estás diciendo exactamente? Él se giró lentamente, y en sus ojos había una vulnerabilidad que la desarmoló completamente. Estoy diciendo que creo que me estoy enamorando de ti, y que por primera vez en mi vida, eso no me da miedo. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y peligros. Braulio, esto es muy complicado. Yo soy tu abogada, y tú acabas de salir de un matrimonio. Lo sé. Y si me dices que pare, que mantenga la distancia, lo haré. Pero antes necesito que sepas que lo que siento es real, que no es solo gratitud o confusión o soledad. Se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Triana, cuando me preguntaste qué estaba buscando, no supe qué responder, pero ahora lo sé. Te estaba buscando a ti, sin saberlo, sin entenderlo, pero te estaba buscando. Triana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Parte de ella quería creerle, quería dejarse llevar por la intensidad de sus palabras. Pero otra parte, la parte que Diego había lastimado profundamente, le susurraba que fuera cautelosa. ¿Y qué pasa si esto no funciona? ¿Y si resulta que solo estás confundido por el divorcio? Entonces me habré equivocado. Pero prefiero equivocarme intentando ser feliz que seguir teniendo razón siendo miserable. Extendió la mano hacia ella, sin tocarla, solo ofreciéndosela. No tienes que decidir nada ahora, solo piénsalo. Y si sientes, aunque sea una pequeña parte de lo que yo siento, dame una oportunidad. Triana miró su mano extendida, sintiendo que estaba en el borde de un precipicio, un paso adelante, y su vida cambiaría para siempre. Un paso atrás, y se quedaría con la seguridad de lo conocido, pero también con la pregunta eterna de ¿y si? Braulio, no tienes que responder ahora, la interrumpió suavemente. Solo prométeme que lo pensarás. Triana asintió lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. Lo pensaré. Él sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. Eso es todo lo que puedo pedir. Recogió los documentos del escritorio y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Triana, gracias por escucharme. Y pase lo que pase, quiero que sepas que conocerte ha cambiado algo en mí que no sabía que se podía cambiar. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando a Triana sola con el eco de sus palabras y una pregunta que la mantendría despierta toda la noche. ¿Se atrevería a volver a creer en el amor? El café se había enfriado en sus manos hacía una hora, pero Triana seguía sosteniéndolo como si fuera un salvavidas. Eran las 11 de la mañana del sábado, y estaba sentada en la terraza del Café Central, en la Plaza de España, observando a las familias que paseaban bajo el sol tímido de octubre. Había venido aquí para pensar, para encontrar claridad en medio del caos que Braulio había desatado en su vida ordenada. Pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que había dicho su nombre la noche anterior. Triana, como si fuera una oración, una promesa, una caricia. Su teléfono vibró. Un mensaje de él. ¿Te apetece un paseo? Hay algo que quiero enseñarte. Triana miró la pantalla durante un largo momento. Sabía que debería decir que no. Sabía que cada minuto que pasara con él la alejaría más de la seguridad de su mundo controlado. Pero sus dedos escribieron. ¿Dónde? La Basílica del Pilar. En 20 minutos. Se levantó antes de poder arrepentirse. La Basílica del Pilar se alzaba majestuosa contra el cielo azul pálido, sus torres reflejándose en las aguas tranquilas del Ebro.
Triana llegó primero y se quedó parada frente a la entrada principal, sintiéndose pequeña bajo la grandeza del edificio que había visto miles de veces pero que hoy parecía diferente. Sabía que vendrías. Se giró y ahí estaba Braulio, con una sonrisa que la desarmoló completamente. Llevaba unos vaqueros desgastados y un suéter gris que hacía que sus ojos verdes parecieran más intensos. En las manos tenía un cuaderno de bocetos. ¿Cómo lo sabías? Porque tú también sientes esto, respondió simplemente, acercándose hasta quedar a 1 metro de distancia. Y porque reconozco a alguien que está tan asustada como yo de lo que podría significar. Caminaron en silencio hacia el interior de la basílica. El aire era fresco y olía a incienso y velas, a siglos de oraciones susurradas. Braulio la guió hacia una de las capillas laterales, menos concurrida, donde la luz se filtraba suavemente a través de los vitrales. ¿Sabes por qué quería que vinieras aquí?, preguntó abriendo su cuaderno. Triana negó con la cabeza, hipnotizada por los dibujos que comenzó a mostrarle. Eran bocetos de la basílica, pero no como los que haría cualquier turista. Estos capturaban detalles que solo alguien que había pasado horas observando podría ver. La forma en que la luz caía sobre una columna específica, las expresiones de los rostros tallados en piedra, la curva exacta de un arco. Vengo aquí cuando necesito recordar que la belleza existe, que no todo en el mundo está roto. Pasó las páginas y Triana vio más dibujos. El mercado donde se habían cruzado el día anterior, la plaza frente a su despacho, la vista desde la ventana de su oficina. Braulio, estos son lugares donde te he visto, lugares que ahora significan algo diferente para mí. Se detuvo en una página en particular. Era un dibujo de ella, de perfil, tomado desde la perspectiva de alguien que la había estado observando en su despacho. Pero no era solo un retrato, había capturado algo en su expresión, una vulnerabilidad que ella misma no sabía que mostraba. ¿Cuándo hiciste esto? La primera noche. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en cómo me habías mirado, como si realmente me vieras. Triana sintió que algo se derretía en su pecho. Nadie había visto esa parte de ella desde nunca, quizás. Soy arquitecto porque me enamoré de la idea de construir cosas que duraran para siempre, continuó Braulio, cerrando el cuaderno suavemente. Pero nunca había querido construir algo tanto como quiero construir esto contigo. Braulio, sé que es pronto, sé que es complicado, pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he sentido en mi vida. Se sentaron en uno de los bancos de madera, con la luz de colores de los vitrales danzando sobre sus rostros. Triana se giró para mirarlo, y por primera vez desde que Diego la había lastimado, sintió que podía ser completamente honesta con alguien. Tengo miedo, susurró. ¿De qué? De creer en esto, de creer en ti, de creer que alguien como tú podría... Se detuvo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con aparecer. ¿Podría qué? Enamorarse realmente de alguien como yo. Braulio se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus palmas eran cálidas y ligeramente ásperas, manos de alguien que construía cosas hermosas. Triana, mírame, esperó hasta que ella levantó los ojos hacia los suyos. No hay nadie como tú. Eres única. Eres la mujer que defiende a personas rotas como yo, que encuentra justicia donde otros solo ven dolor. Eres la mujer que me mira como si pudiera ser mejor de lo que he sido. ¿Y si no puedo serlo? ¿Y si soy demasiado dañada para esto? Entonces seremos dos personas dañadas aprendiendo a sanar juntas. Se inclinó hacia adelante, y por un momento Triana pensó que la iba a besar, pero en lugar de eso, apoyó su frente contra la de ella, respirando el mismo aire. No tienes que decidir nada hoy, ni mañana, ni la próxima semana. Solo déjame estar aquí, déjame demostrarte que esto es real. Triana cerró los ojos, sintiendo la calidez de su presencia, el ritmo tranquilo de su respiración. Por primera vez en años, se sintió segura, protegida, como si finalmente hubiera encontrado un puerto en la tormenta que había sido su vida amorosa. Está bien, susurró, pero vamos despacio. Él sonrió contra su frente. Todo el tiempo que necesites. Cuando salieron de la basílica, el sol había ganado fuerza y Zaragoza se extendía ante ellos como una promesa. Caminaron lado a lado, sin prisa, sin destino, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Y por primera vez en 5 años, Triana se permitió imaginar un futuro donde no estaba sola.
pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Paloma Herrera estaba en su apartamento, organizando una carpeta llena de fotografías y documentos que cambiarían todo para siempre. 3 semanas después, Triana descubrió que era posible enamorarse sin darse cuenta. Había sucedido en pequeños momentos. Cuando Braulio apareció en su despacho con café y churros una mañana lluviosa, cuando le envió un mensaje a medianoche solo para preguntarle si había llegado bien a casa, cuando la esperó fuera del juzgado, después de un día particularmente difícil y la abrazó sin decir una palabra. Ahora estaban sentados en la cocina del apartamento de él, en el barrio de La Magdalena, compartiendo una cena improvisada de tortilla española y ensalada. El divorcio había sido oficialmente finalizado 3 días atrás, pero ninguno de los dos había mencionado que ya no tenían razones profesionales para verse. ¿En qué piensas?, preguntó Braulio, notando su silencio. Triana miró alrededor de la cocina pequeña pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas de sus dibujos arquitectónicos, pero también había bocetos más personales, retratos de personas en cafeterías, estudios de manos y varios dibujos de ella que había hecho sin que se diera cuenta. «En cómo este lugar se siente como un hogar», respondió honestamente. «El mío nunca se sintió así. ¿Por qué? Porque siempre he vivido esperando que algo se rompiera. Como si la felicidad fuera algo prestado que en cualquier momento alguien vendría a reclamar». Braulio se levantó y caminó hacia ella, extendiendo la mano. «Ven, quiero enseñarte algo». La llevó hasta el salón, donde había un piano vertical de madera oscura cubierto de partituras. Triana no sabía qué tocaba. «Era de mi abuela», explicó, acariciando suavemente las teclas. «Cuando era niño, pasaba las tardes aquí mientras mis padres trabajaban. Ella me enseñó que la música era como la arquitectura. Se construye nota por nota, pero el resultado es algo mayor que la suma de sus partes». Se sentó en el banco y comenzó a tocar algo suave y melancólico. Sus dedos se movían con una gracia que Triana no había visto antes, como si el piano fuera una extensión natural de su ser. «¿Qué es?» «Algo que escribí. No tiene nombre, pero últimamente, cuando pienso en ti, escucho esta melodía en mi cabeza». La música llenó la habitación, envolviendo a Triana en una calidez que no había sentido desde la infancia. Se acercó al piano y se sentó a su lado en el banco, observando cómo sus manos creaban belleza a partir del silencio. «Es hermosa. Tú eres hermosa», respondió sin dejar de tocar. «No solo por fuera. Tu forma de ver el mundo, de cuidar a las personas rotas, de creer en la justicia, incluso cuando la vida te ha dado razones para no hacerlo». Dejó de tocar y se giró hacia ella. En sus ojos había una intensidad que la hizo temblar. «Triana, hay algo que necesito decirte». Ella sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Paloma resonaron en su mente como una advertencia lejana. «¿Qué es?» «Me he enamorado de ti, completamente, irrevocablemente, sin reservas. Y sé que es pronto, sé que tal vez es demasiado, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es algo casual». Triana sintió que el mundo se detenía. Era lo que había estado esperando escuchar y temiendo al mismo tiempo. «Braulio, no tienes que responder ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que cuando miro hacia el futuro, ya no veo una página en blanco. Te veo a ti». Triana levantó la mano y tocó suavemente su mejilla. La barba de 3 días era áspera bajo sus dedos, real, sólida. «¿Sabes cuál es mi mayor miedo?», susurró. «Dímelo. Que esto sea demasiado perfecto para ser verdad. Que me despierte y descubra que eres solo otro espejismo». Braulio tomó su mano y la presionó contra su pecho, donde podía sentir los latidos firmes de su corazón. «¿Sientes eso? Es real. Yo soy real. Esto es real». Se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. «Triana, mírame». Ella levantó los ojos hacia los suyos, y en ellos vio todo lo que había estado buscando sin saberlo. Honestidad, ternura, la promesa de un amor que no huiría ante las dificultades. «Yo también me he enamorado de ti», susurró, y las palabras salieron como una confesión largamente contenida. «Me da tanto miedo que apenas puedo respirar, pero es cierto». La sonrisa que iluminó el rostro de Braulio fue como el amanecer después de la noche más larga. «¿En serio? En serio». Esta vez, cuando se inclinó hacia ella, Triana no se apartó.
Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo, como si ambos hubieran estado esperando este momento durante vidas enteras. Cuando se separaron, Braulio la abrazó, y Triana sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos de este hombre que dibujaba sus días y componía melodías que sonaban a esperanza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó contra su hombro. «Ahora construimos algo hermoso juntos, día a día, decisión a decisión, como mi abuela me enseñó con la música». Permanecieron abrazados en el silencio de la noche, sin saber que a solo 5 kilómetros de distancia, Paloma Herrera estaba marcando una fecha en su calendario, la fecha en que finalmente tendría el valor de mostrar a Triana quién era realmente el hombre del que se había enamorado. Pero en ese momento, en la cocina iluminada suavemente por la luz de la luna, Triana y Braulio solo sabían que habían encontrado algo que valía la pena proteger, y que, por primera vez en años, el futuro se veía lleno de posibilidades. La felicidad, descubrió Triana, tenía un sabor extraño cuando no estabas acostumbrada a ella. Era como beber agua después de años de sed. Al principio, casi dolía. Se despertaba cada mañana esperando que algo saliera mal, que la burbuja de perfección que había construido con Braulio se rompiera de la forma más dolorosa posible. Pero habían pasado 2 meses desde aquella noche en su apartamento, y la burbuja seguía intacta. Ahora estaban paseando por el Parque José Antonio Labordeta, bajo los árboles que comenzaban a tornarse dorados con la llegada del otoño. Braulio llevaba una cámara vieja que había encontrado en el mercadillo de antigüedades y se detenía cada pocos metros para fotografiar detalles que solo él parecía ver. La sombra de una hoja sobre el sendero, la expresión pensativa de Triana cuando creía que no la estaba mirando, la forma en que la luz se filtraba entre las ramas. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Triana, observándolo ajustar el objetivo para capturar a un anciano que alimentaba a las palomas. «Así como si vieras belleza en cosas que el resto del mundo pasa por alto». Braulio bajó la cámara y la miró con esa sonrisa que había aprendido a amar, la que aparecía lentamente y transformaba completamente su rostro. «Solo desde que te conocí. Antes creo que veía el mundo en gris, como si hubiera perdido la capacidad de distinguir colores». Se sentaron en un banco frente al estanque, donde los patos nadaban en círculos perezosos. Triana apoyó la cabeza en su hombro, inhalando el aroma familiar de su colonia, mezclado con el olor a hojas secas del parque. «A veces tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad», admitió. «¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando algo parece perfecto, es porque hay algo que no estás viendo». Braulio se tensó ligeramente, y Triana levantó la cabeza para mirarlo. Había algo en su expresión que no sabía interpretar. «¿Qué pasa?» «Nada. Solo, a veces yo también tengo esa sensación, como si no mereciera esto, como si el universo se hubiera equivocado al darme una segunda oportunidad». «Todos merecemos una segunda oportunidad, Braulio, incluso las personas que han hecho cosas de las que se arrepienten profundamente». Triana estudió su rostro. Había algo en sus ojos, una sombra que aparecía de vez en cuando, como si cargara con un peso que no sabía cómo compartir. «Especialmente esas personas. El arrepentimiento significa que has aprendido, que has crecido». Él asintió, pero Triana notó que no parecía completamente convencido. «¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó suavemente. Por un momento, Braulio pareció estar a punto de decir algo importante. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Solo que te amo», dijo finalmente. «Más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Triana sintió que algo se aflojaba en su pecho. Le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Yo también te amo». Caminaron de regreso hacia el centro de la ciudad cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Triana se sentía ligera, como si flotara a unos centímetros del suelo. «¿Te apetece cenar en casa?», preguntó Braulio cuando llegaron a la calle donde había aparcado el coche. «Puedo hacer esa pasta que te gusta». «Me encantaría, pero tengo que pasar por el despacho a recoger unos documentos. ¿Por qué no te adelantas y nos vemos allí en 1 hora?» «¿Segura? Puedo acompañarte». «No hace falta. Solo será un momento». Se despidieron con un beso suave, y Triana lo vio alejarse, sintiendo esa calidez familiar que le daba saber que tenía a alguien esperándola.
El despacho estaba silencioso y oscuro cuando llegó. Encendió las luces y se dirigió a su escritorio, buscando los contratos que necesitaba revisar para el lunes. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos en el pasillo hasta que alguien llamó a la puerta. «¿Triana?» Era una voz femenina, familiar pero inesperada. Abrió la puerta y se encontró con Paloma, que llevaba una carpeta grande bajo el brazo y una expresión que le heló la sangre. «Paloma, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Sobre Braulio». Triana sintió que el estómago se le contraía. Había algo en la forma en que Paloma la miraba, una mezcla de compasión y determinación que no presagiaba nada bueno. «¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? Esto va a tomar un tiempo». Triana se hizo a un lado y Paloma entró al despacho. Se sentó frente al escritorio y colocó la carpeta sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo explosivo. «Triana, sé que estás enamorada de él. Lo veo en tu cara cada vez que se menciona su nombre. Y por eso esto va a doler. ¿De qué estás hablando?» Paloma abrió la carpeta lentamente, revelando fotografías, documentos, informes de detective privado. «Estoy hablando de la verdad sobre el hombre del que te has enamorado, la verdad que él nunca te va a contar». Triana miró las fotografías que comenzaron a extenderse sobre su escritorio como cartas de un tarot malévolo y sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a tambalearse. «Paloma, no...» «Sí», interrumpió con firmeza, «porque tienes derecho a saber quién es realmente antes de que sea demasiado tarde». Y en ese momento, Triana entendió que su felicidad había llegado a su fin. Las fotografías se extendieron sobre el escritorio como heridas abiertas. Triana las miró sin tocarlas, como si pudieran contaminarla. Braulio, su Braulio, besando a una mujer rubia en la puerta de un hotel, entrando en un apartamento con otra morena, abrazando a una tercera en un restaurante que ella reconoció. Estaba a solo 3 calles de donde vivía ahora. Cuando su voz salió como un susurro roto. «Estas son de hace 2 años», explicó Paloma, señalando las primeras fotografías. «Estas otras de hace 4. Y estas...» Su voz se endureció. «Estas son de hace apenas 6 meses, Triana. 6 meses antes de que viniera a tu despacho». Triana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 6 meses. Cuando ella ya estaba trabajando en otros casos de divorcio, cuando él ya sabía que existía, cuando tal vez ya había decidido que ella sería su próximo... ¿Qué? ¿Proyecto? ¿Conquista? No, no puede ser. Paloma extrajo más documentos de la carpeta. Informes de detective, registros de hotel, recibos de restaurantes, mensajes de texto impresos. Braulio no tuvo una aventura, Triana. Braulio tuvo aventuras, múltiples, durante años, con mujeres casadas, mujeres solteras, colegas, clientas, cualquiera que le prestara atención. Triana tomó uno de los informes con manos temblorosas. Las palabras se difuminaban ante sus ojos, pero algunas frases se destacaban como cuchillos. Patrón de comportamiento, múltiples relaciones simultáneas, engaño sistemático. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñas esto ahora? Porque lo he visto antes. La forma en que te mira, cómo te hace sentir especial, única. Yo también pasé por eso. Cada una de estas mujeres también. Paloma señaló una fotografía particular, Braulio con una mujer de cabello castaño, sentados en el mismo banco del parque donde él había llevado a Triana esa misma tarde. Esta es Sofía, trabajaba en el ayuntamiento. Él le decía que nunca había sentido nada igual, que ella era diferente a todas las demás. Le regalaba bocetos, le tocaba el piano, le prometía un futuro juntos. El mundo de Triana se desmoronó un poco más. Los bocetos, el piano, las mismas palabras, los mismos gestos, la misma mentira hermosa repetida una y otra vez. «Y esta es Carmen», continuó Paloma, mostrando otra fotografía. «Profesora de instituto. Él le decía que había cambiado su forma de ver el mundo, que le había devuelto la capacidad de ver colores». Triana se llevó la mano a la boca, conteniendo una náusea. Esas palabras exactas, las mismas que le había dicho a ella. «No puede ser. Él no... Nosotros tenemos algo real». «¿Real?» Paloma rió amargamente. «Triana, ¿sabes cuántas veces usó la palabra real en los mensajes que le envió a estas mujeres? 17 veces. Lo conté». Extendió las copias de los mensajes de texto y Triana vio su propia historia de amor
reproducida palabra por palabra en las pantallas de otras mujeres. Eres real. Esto es real. Nunca había sentido algo tan real. Te estaba buscando sin saberlo. Me has devuelto la fe en el amor. Quiero construir algo hermoso contigo. Cada frase que había atesorado como única, como especial, como prueba de un amor extraordinario, estaba ahí copiada y pegada en la vida de otras mujeres. Dios mío, susurró Triana, sintiéndose físicamente enferma. Soy una idiota. No eres idiota. Eres humana, y él es muy bueno en lo que hace. Paloma se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Triana, yo aguanté 15 años de esto, 15 años de mentiras, de encontrar evidencias, de confrontarlo y que me dijera que estaba loca, que eran malentendidos, que yo era la única que importaba, hasta que finalmente reuní el valor para contratar a un detective. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que no me creerías. Porque cuando estás enamorada de Braulio Guisado, él se convierte en tu religión, y nadie puede convencerte de que tu Dios es falso hasta que lo ves con tus propios ojos. Triana miró de nuevo las fotografías, y esta vez vio cosas que antes había pasado por alto. La forma calculada en que Braulio posaba para las cámaras, como si supiera que estaba siendo fotografiado. La sonrisa que había aprendido a reconocer como genuina, repetida exactamente igual en cada imagen, con cada mujer diferente. ¿Cuántas más hay? Estas son solo las que pude documentar. Probablemente hubo muchas más. Triana se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, las mismas luces que había admirado tantas veces con Braulio, pero ahora parecían frías, distantes, burlescas. ¿Todo este tiempo, todo fue mentira? No lo sé, respondió Paloma honestamente. Tal vez él cree que siente algo real por ti, tal vez en su mente retorcida. Cada vez es diferente, cada vez es la definitiva, pero el patrón es siempre el mismo: conquista, intensidad, promesas, y cuando la mujer se entrega completamente, él comienza a buscar la siguiente. Triana sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había tardado meses en sanar después de Diego, algo que había confiado a Braulio para que lo protegiera. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró sin girarse. Que en este momento él está en su apartamento preparando la cena, esperándome, probablemente tocando esa melodía en el piano, la que compuso, pensando en mí, y no tiene ni idea de que su mundo perfecto está a punto de colapsar. ¿Qué vas a hacer? Triana se giró lentamente. En sus ojos había una frialdad que Paloma no había visto antes. Voy a ir a cenar con él. Y después se detuvo, recogiendo las fotografías y documentos, guardándolos en su bolso con movimientos mecánicos. Después voy a hacer algo que debería haber hecho hace meses: dejar de creer en cuentos de hadas. Y por primera vez en 2 meses, Triana salió de su despacho sin sonreír. El aroma de ajo y albahaca llenaba el apartamento cuando Triana abrió la puerta. Braulio estaba en la cocina, de espaldas a ella, removiendo algo en una sartén mientras tarareaba suavemente. Llevaba esa camisa azul claro que ella le había dicho que le gustaba, y tenía el cabello ligeramente alborotado, como siempre que cocinaba. Por un momento, Triana se permitió verlo como lo había visto durante 2 meses, como el hombre del que se había enamorado. Pero ahora, cada detalle le parecía calculado, ensayado, parte de una actuación perfectamente ejecutada. «Llegas justo a tiempo», dijo sin girarse, con esa voz cálida que una vez la había tranquilizado. «La pasta está casi lista. ¿Cómo te fue en el despacho?» Triana cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella. Su bolso, que contenía las fotografías y documentos, pesaba como una roca en su hombro. «Interesante», respondió, manteniendo la voz neutra. «Tuve una visita inesperada». «Ah, ¿sí?» Braulio se giró con una sonrisa, pero ésta se desvaneció lentamente cuando vio su expresión. «¿Qué pasa? Pareces diferente». «¿Diferente cómo?». Se acercó a ella. Esos ojos verdes que había aprendido a amar ahora escrutándola con preocupación. Extendió la mano para tocar su mejilla, pero Triana se apartó. «Triana, ¿qué ocurre?». Ella caminó hacia el salón, donde el piano seguía abierto con las partituras de la melodía que él había compuesto para ella. Se detuvo frente al instrumento, pasando los dedos sobre las teclas sin presionarlas. «¿Sabes? Esta tarde en el parque me dijiste algo que no he podido sacarme de la cabeza. Que antes de conocerme veías el mundo en gris,
como si hubieras perdido la capacidad de distinguir colores. Braulio se acercó lentamente, como si presintiera una trampa. Es verdad, tú me devolviste los colores. Sí, ya sé. Triana se giró hacia él, y su sonrisa era fría como el hielo. Es una frase muy hermosa, Braulio, muy poética. Imagino que funciona muy bien. ¿De qué estás hablando? Triana abrió su bolso y extrajo una de las fotografías. Braulio con Carmen, la profesora, en el mismo banco del parque. Funciona tan bien que se la dijiste a Carmen hace 2 años, palabra por palabra. El color se desvaneció del rostro de Braulio. Se quedó inmóvil como un animal atrapado en los faros de un coche. Triana, ¿Qué? ¿Puedes explicarlo? Sacó más fotografías, extendiéndolas sobre la mesa del piano. ¿Puedes explicar a Sofía, a Regina, a todas las demás mujeres a las que les dijiste que eran reales, que las estabas buscando sin saberlo? Braulio se tambaleó ligeramente, aferrándose al respaldo del sofá. ¿Cómo? ¿Dónde conseguiste? Paloma, tu ex esposa, ¿recuerdas? La mujer que aguantó 15 años de tus mentiras mientras tú construías tu pequeño harén de amantes. Triana, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Su voz se elevó, años de dolor y traición condensándose en cada palabra. Explicar cómo me sedujiste exactamente de la misma forma que a todas las demás. Explicar cómo me hiciste creer que era especial mientras usabas el mismo maldito manual de seducción que has estado perfeccionando durante años. Braulio se acercó un paso, con las manos extendidas en un gesto de súplica. No es lo que piensas. Contigo es diferente. No me digas que soy diferente, gritó Triana, y su voz se quebró. No te atrevas a usar esa palabra conmigo cuando les dijiste exactamente lo mismo a todas ellas. Sacó las copias de los mensajes de texto, arrojándolos sobre las fotografías. Eres diferente a todas las demás. Le escribiste a Sofía. Nunca había sentido algo tan real. Le escribiste a Carmen. Quiero construir algo hermoso contigo. Le escribiste a Regina. ¿Cuál es, Braulio? ¿Cuál de todas nosotras era realmente especial? Braulio se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Todas. En ese momento, todas lo eran. La honestidad brutal de su respuesta la golpeó como una bofetada. Era peor que cualquier mentira que pudiera haber inventado. Dios mío, susurró. Ni siquiera tienes la decencia de fingir arrepentimiento. Sí me arrepiento. Me arrepiento profundamente. Pero no puedo cambiar lo que hice. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con estos 2 meses? ¿También fueron mentira? Braulio levantó la cabeza. Y por primera vez desde que lo conocía, Triana vio algo parecido a la verdad en sus ojos. No, contigo, todo era diferente. Por primera vez en mi vida, no estaba actuando. Por primera vez, todo lo que sentía era real. ¿En serio? ¿Y se supone que debo creerte? ¿Después de esto? No espero que me creas, pero es la verdad. Triana rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes cuál es la parte más patética de todo esto? Que incluso ahora, incluso después de ver todas estas evidencias, una parte de mí quiere creerte. Una parte de mí quiere pensar que tal vez, solo tal vez, yo era diferente. Se acercó a él, y cuando habló, su voz era apenas un susurro venenoso. Pero esa parte de mí es la misma que creyó en Diego, la misma que creyó en ti, y esa parte acaba de morir para siempre. Recogió las fotografías y documentos, guardándolos en su bolso con movimientos precisos y mecánicos. Triana, por favor. No, se acabó. Todo esto, nosotros, esta farsa, se acabó. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Espero que haya valido la pena, Braulio. Espero que destruir a todas esas mujeres, destruirme a mí, te haya dado lo que sea que estabas buscando. Triana, espera. Pero la puerta ya se había cerrado, y Triana se alejó por el pasillo sin mirar atrás, dejando detrás no solo a Braulio, sino también a la mujer que había sido durante esos 2 meses. Una mujer que creía en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Esa mujer había muerto esa noche, y lo que quedaba era alguien más dura, más fría, pero infinitamente más sabia. 3 meses después, Triana había aprendido que el dolor tenía memoria propia, pero también que la persistencia podía tener rostro de arrepentimiento genuino. Braulio no había desaparecido de su vida,
pero tampoco la había acosado. Había encontrado una forma sutil, respetuosa, de recordarle que seguía ahí, esperando. Primero había sido el café. Cada mañana, cuando llegaba a su despacho, encontraba un café perfecto esperándola en la recepción, con una nota pequeña, para que tengas un buen día. Ve, nunca insistía, nunca aparecía para ver su reacción, solo se aseguraba de que supiera que pensaba en ella. Después habían sido las pequeñas ayudas anónimas. Cuando su coche se averió, misteriosamente apareció arreglado al día siguiente. Cuando mencionó casualmente a una colega que necesitaba un carpintero para su apartamento, uno apareció ofreciendo sus servicios gratuitos, enviado por un amigo. Pero lo que más la conmovía, y a la vez la inquietaba, eran las cartas. No llegaban todos los días, sino una cada 2 semanas. Cartas reflexivas, maduras, que hablaban de su proceso de terapia, de las cosas que había aprendido sobre sí mismo, de cómo había cambiado. ¿Vas a contarme qué está pasando o tengo que adivinarlo?, preguntó Esperanza, la secretaria judicial, mientras sellaba los últimos documentos del día. Triana levantó la vista. Llevaba días distante, pensativa. Es complicado. Triana, llevo 25 años trabajando aquí. He visto de todo. Esto no parece complicado, parece nostálgico. Esa noche, Triana llegó a su apartamento y encontró un sobre bajo la puerta. Lo abrió con manos que ya no temblaban, sino que simplemente estaban cansadas. Triana, han pasado 3 meses desde nuestra última conversación. He respetado tu espacio como me pediste, pero espero que me permitas compartir contigo lo que he aprendido. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era amor lo que sentía por todas esas mujeres. Era una necesidad desesperada de validación, de sentirme importante para alguien. Usaba el romance como una droga para escapar de mi propio vacío. Pero contigo fue diferente, no porque yo fuera mejor persona entonces, sino porque por primera vez alguien me vio realmente. Y cuando me viste, cuando me amaste, algo despertó en mí que no sabía que existía. He dejado de buscar validación en otras personas. He aprendido a estar solo, a conocerme, a valorarme, sin necesidad de ser el centro del universo de alguien más. No te escribo para pedirte que vuelvas. Te escribo para que sepas que el hombre que te lastimó está desapareciendo día a día, y en su lugar está naciendo alguien que podría ser digno de ti. Si algún día decides darme una oportunidad, no será el mismo hombre que conociste. Con amor y respeto, Braulio P. D. He empezado a tocar piano otra vez, pero ahora compongo melodías nuevas, no toco las viejas. Estoy aprendiendo a crear música sin nostalgia. Triana leyó la carta 2 veces. Había algo diferente en el tono, algo más maduro, más consciente, pero también sabía que las palabras eran fáciles de escribir. Su teléfono sonó. Era Paloma. ¿Estás bien? Hoy me crucé con Braulio en el supermercado. Ah, ¿sí? ¿Cómo estaba? Diferente. Más, no sé cómo explicarlo, más tranquilo. Me saludó, preguntó por mi trabajo, pero no mencionó tu nombre ni una sola vez. ¿En serio? Sí, y cuando me marchaba, solo me dijo, espero que Triana esté bien. No dile que, no pregúntale si, solo eso. Triana sintió algo extraño en el pecho. ¿Decepción? ¿Alivio? Paloma, ¿crees que las personas pueden cambiar realmente? No sé, pero sé que Braulio está yendo a terapia 3 veces por semana. Sé que se ha inscrito en clases de carpintería los fines de semana. Sé que le está dando clases de piano gratuitas a niños del barrio. ¿Cómo sabes todo eso? Porque mi vecina es su terapeuta. Y porque mi hermana vive en su barrio. Triana, no te estoy diciendo que le des otra oportunidad. Solo te estoy diciendo que tal vez realmente esté cambiando. Al día siguiente, Triana salió de su despacho y se sorprendió al no encontrar a Braulio esperándola en la calle, como había estado haciendo sutilmente las últimas semanas. Por primera vez en meses, se sintió completamente libre de ir a donde quisiera sin mirar por encima del hombro. Y extrañamente, esa libertad no se sintió como una victoria, se sintió como vacío. Caminó hacia el café central, donde había empezado a tomar su café vespertino. Estaba a media calle cuando lo vio. Braulio salía del café, pero no la había visto. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía concentrado en algo que leía en su teléfono. Se veía diferente, más delgado, sí,
pero no con la delgadez enfermiza que había esperado. Parecía centrado. Llevaba ropa simple pero cuidada, y había algo en su postura que sugería propósito, no desesperación. Sus ojos se encontraron antes de que cualquiera de los dos pudiera evitarlo. Se quedaron inmóviles durante un momento, como dos animales evaluando si el otro representaba peligro. Luego, Braulio se acercó lentamente, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «Triana». Su voz era suave, sin rastro de súplica. «¿Cómo estás?» «Bien». Su respuesta salió más brusca de lo que pretendía. «¿Tú?» «Mejor. Día a día. Pero mejor». Hubo un silencio incómodo. Triana notó que él no intentaba llenarlo con palabras nerviosas, como habría hecho antes. «¿Qué tienes ahí?», preguntó señalando la carpeta. «Bocetos para un centro comunitario. Trabajo pro bono». Vaciló un momento. «Los niños del barrio necesitan un lugar donde ir después de clases». Algo en su tono la hizo mirarlo más de cerca. No había el entusiasmo forzado que recordaba, sino algo más tranquilo, más real. «¿Niños?» «Sí. Les doy clases de piano los sábados. Gratis». Se encogió de hombros, como si no fuera importante. «Me ayuda a enfocarme en cosas que importan». Triana sintió algo extraño en el pecho. No era el dolor agudo que había esperado, sino algo más complejo. «Braulio, yo...» Se detuvo, sin saber qué decir. «No tienes que decir nada». Su voz era gentil, pero firme. «Solo quería que supieras que respeto tu decisión, completamente». «¿Y entonces por qué?» Se refería a los cafés, las cartas, las pequeñas ayudas. «Porque necesitaba demostrarte que el hombre que conociste era real. Pero ahora entiendo que no puedo demostrártelo. Solo puedo serlo». Triana lo miró durante un largo momento. Había algo diferente en sus ojos, algo que no sabía cómo interpretar. «¿Esto es temporal? ¿Hasta que te canses de intentar?» La pregunta salió más vulnerable de lo que había pretendido. «No, esto es permanente, independientemente de lo que pase entre nosotros». Braulio se acercó un paso, pero no invadió su espacio. «Triana, tardé 35 años en entender quién quería ser. No voy a volver atrás solo porque sea difícil. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga con eso? Nada, absolutamente nada. Solo vive tu vida, sé feliz. Eso es todo lo que quiero para ti». Triana sintió que algo se quebraba en su interior. No dolor, sino algo parecido a la confusión. «¿Y si te dijera que no sé si puedo perdonarte?» «Te diría que no necesitas hacerlo. El perdón es tuyo para dar o no dar. Yo solo necesito vivir siendo alguien digno de él, lo reciba o no». Se miraron durante un momento más, y Triana vio en sus ojos algo que no había visto nunca. Paz con la incertidumbre. «Tengo que irme», murmuró. «Por supuesto». Braulio se apartó. «Cuídate, Triana». Cuando se alejó, Triana se quedó parada en la calle, sintiendo que algo había cambiado. No sabía qué, pero algo fundamental se había movido en su interior. Caminó hacia el café, donde el camarero le sonrió. «Su café de siempre está listo, señorita». «Ah, y el caballero que suele pagárselo me pidió que le diera esto». Le entregó una pequeña nota. «He decidido darte el espacio que mereces. No más cafés, no más cartas, no más apariciones casuales. Solo quería que supieras que estos 3 meses intentando reconquistarte han sido los más importantes de mi vida. No porque esperara que volvieras, sino porque me obligaron a convertirme en alguien mejor. Gracias por eso. Ve». Triana se quedó mirando la nota durante un largo momento. Había algo final en ella, algo que no era derrota, sino madurez. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar completamente. Pero también, por primera vez en meses, se preguntó si tal vez, solo tal vez, había perdido algo real. Esa noche, se sentó en su apartamento con una copa de vino, sosteniendo todas las cartas que Braulio le había enviado durante esos 3 meses. Las releyó una por una, y por primera vez pudo ver el progreso, la evolución, la transformación genuina que se reflejaba en sus palabras. ¿Era posible que hubiera cambiado realmente? ¿Era posible que esta vez el arrepentimiento fuera genuino? No lo sabía, pero por primera vez desde aquella noche devastadora, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las personas podían cambiar, y que tal vez, solo tal vez, se había precipitado al cerrar esa puerta para siempre. El encuentro no fue planificado, pero tal vez era inevitable.
Triana había decidido visitar el centro comunitario del barrio de La Magdalena para entregar unos documentos de pro bono a una familia que necesitaba ayuda legal. Era un sábado por la tarde, y el lugar bullía de actividad: clases de cocina para mayores, talleres de carpintería para adolescentes, y desde una sala al final del pasillo llegaba el sonido de un piano. Se detuvo. Era la melodía que había compuesto para ella, pero sonaba diferente, más suave, más esperanzadora, como si hubiera encontrado paz en sus notas. Siguió el sonido hasta llegar a una puerta entreabierta. Lo que vio la dejó sin palabras. Braulio estaba sentado al piano, rodeado de una docena de niños de entre 6 y 12 años. Algunos tenían instrumentos improvisados, otros simplemente cantaban, pero todos tenían los ojos brillantes de concentración y alegría. ¿Ven cómo esta nota se conecta con la siguiente?, explicaba con paciencia infinita. La música es como construir una casa. Cada nota es un ladrillo, y cuando las pones en orden, creas algo hermoso. Una niña pequeña levantó la mano. ¿Puedes enseñarnos la canción que acabas de tocar? Braulio sonrió, y Triana notó que era diferente. No era la sonrisa calculada que había aprendido a desconfiar, sino algo genuino y cálido. Esa canción es especial. Se la escribí a alguien muy importante para mí, pero puedo enseñarles una nueva. Sus dedos encontraron las teclas, y comenzó a tocar algo que Triana no había escuchado antes. Era hermoso, pero no estaba cargado de nostalgia. Era esperanzador. Esta se llama Empezar de nuevo, dijo a los niños. ¿Quieren aprender? Triana se quedó ahí observando durante 20 minutos. Vio cómo Braulio se arrodillaba para estar a la altura de los niños, cómo celebraba cada pequeño logro, cómo sus ojos se iluminaban cuando uno de ellos conseguía tocar una melodía simple. No era una actuación. Era imposible fingir esa paciencia, esa gentileza auténtica con los niños. Cuando la clase terminó y los niños se marcharon con sus padres, Triana se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se giró para irse, pero chocó con una señora mayor que llevaba una bandeja de café. «Ay, perdón», se disculpó Triana. «No se preocupe, hija. Venía a ver a Braulio. Es un encanto ese muchacho. No, solo pasaba por aquí. Lleva 4 meses viniendo todos los sábados. Gratis, ¿eh? Dice que los niños le enseñan más de lo que él les enseña a ellos». La señora se acercó un poco más, con expresión conspiratoria. «¿Sabe? Al principio pensé que era uno de esos chicos que hacen voluntariado para impresionar a alguna novia, pero no. Viene incluso cuando llueve, incluso cuando está enfermo, y nunca habla de sí mismo, solo de los niños». Triana sintió algo moverse en su pecho. «Ah, ¿sí? Sí. Y cuando los padres le preguntan por qué lo hace, siempre dice lo mismo, porque alguien me enseñó que la verdadera música nace cuando dejas de pensar en ti mismo». La señora se alejó dejando a Triana con esas palabras resonando en su cabeza. Triana se giró y ahí estaba Braulio, con una expresión de sorpresa genuina. Llevaba una camisa simple y vaqueros y tenía pequeñas marcas de tiza en las manos. «Braulio, yo estaba aquí por trabajo». Por supuesto, no había sarcasmo en su voz, solo comprensión. «¿Cómo estás?» «Bien, yo te escuché tocar. Era hermoso. Gracias». Se pasó la mano por el cabello, pero esta vez el gesto no parecía nervioso, sino pensativo. «¿Tienes un minuto? Hay algo que quiero enseñarte». Triana asintió, sin saber por qué. La llevó a una pequeña sala al final del pasillo, donde había una exposición de dibujos infantiles. Pero lo que llamó su atención fue un rincón donde había varios bocetos arquitectónicos enmarcados. «Los niños me pidieron que les enseñara a dibujar edificios», explicó Braulio. «Pero terminé aprendiendo más de ellos. Los dibujos eran diferentes a los que había visto antes. Seguían siendo técnicamente perfectos, pero había algo más: vida, esperanza, comunidad. Este es el centro comunitario que queremos construir en el barrio de San José», señaló uno de los bocetos. «Un lugar donde los niños puedan venir después de clases, donde los mayores puedan socializar. Estoy trabajando en el proyecto Pro Bono». «¿Pro Bono?» «Sí. Resulta que cuando dejas de pensar solo en ti mismo, el trabajo se vuelve más satisfactorio». Triana estudió los dibujos. Eran hermosos, pero lo que más la impactó fue la pasión contenida en cada línea. Este no era el Braulio que había conocido.
obsesionado con su propio éxito. ¿Por qué haces esto?, preguntó suavemente. Braulio la miró durante un largo momento. Porque aprendí que la persona que fui contigo, esos 2 meses, no era una actuación. Era quien podía ser si dejaba de estar tan asustado de no ser suficiente. Braulio, Triana, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de una forma que tal vez no tenga perdón, pero quiero que sepas que estos 6 meses han sido los más difíciles y los más importantes de mi vida. Se acercó un paso, pero mantuvo la distancia. No porque esperara que volvieras, sino porque me obligaron a convertirme en alguien de quien puedo estar orgulloso. Alguien que tal vez habría sido digno de ti desde el principio. ¿Y ahora qué?, preguntó Triana, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. Ahora nada. Ahora sigo adelante, construyendo cosas buenas, ayudando a estos niños, tratando de ser cada día un poco mejor que el anterior, sin esperanza de nada excepto ser un hombre del que pueda estar orgulloso cuando me mire al espejo. Triana lo miró, realmente lo miró, y vio algo que no había visto antes: paz interior. No la desesperación del hombre que había conocido, no la manipulación calculada del seductor, sino la tranquilidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Por un momento, escuchó la voz de Paloma en su cabeza. Braulio tiene un patrón, se enamora de la idea de estar enamorado, pero cuando las cosas se vuelven reales, se va, y la advertencia de esperanza, la insistencia sin consentimiento tiene otro nombre, pero lo que tenía frente a ella no era insistencia, era consistencia, meses de trabajo silencioso, de cambio real, de acciones que hablaban más fuerte que las palabras. Braulio, no tienes que decir nada. Solo quería que supieras que el hombre que te enamoró era real. Estaba enterrado bajo años de miedo y egoísmo, pero era real. Y ahora está libre. Caminaron juntos hacia la salida del centro comunitario. Cuando llegaron a la puerta, Braulio se detuvo. Triana, pase lo que pase, quiero que sepas que me cambiaste, para siempre, y que cada día que trabajo para ser mejor, lo hago porque tú me enseñaste que merecía hacerlo. ¿Y si te dijera que tal vez podríamos intentarlo otra vez? Los ojos de Braulio se iluminaron, pero no con desesperación, con esperanza cautelosa. Te diría que solo si estás segura, porque esta vez, si me das tu corazón, lo cuidaré como el tesoro que es. Triana sintió que algo se reparaba en su interior, no completamente, no inmediatamente, pero lo suficiente para permitirse imaginar la posibilidad. No sé si estoy lista, admitió, pero tal vez podríamos empezar como amigos, despacio, todo el tiempo que necesites, respondió él, y esta vez, cuando sonrió, Triana vio al hombre del que se había enamorado, pero mejor, más fuerte, más real. Y por primera vez en 6 meses, el futuro no le pareció un territorio peligroso, sino una página en blanco llena de posibilidades. Un año después, Triana regresaba al mismo lugar cada año en la misma fecha, pero esta vez no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. Braulio caminaba a su lado por la Plaza del Pilar, llevando una pequeña carpeta con bocetos del nuevo centro comunitario que había diseñado. Sus manos ya no tenían esa urgencia nerviosa de antes, ahora se movían con la tranquilidad de alguien que había encontrado su propósito. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, deteniéndose frente a la basílica. ¿Podemos ir a otro lugar? Triana sonrió. Habían pasado un año reconstruyendo su relación desde cero y él seguía siendo considerado con sus sentimientos, respetando cada espacio, cada límite que ella necesitaba. Estoy segura, este lugar ya no me duele. Se sentaron en el mismo banco donde una vez él le había mostrado sus dibujos. La tarde caía suave sobre Zaragoza y las luces comenzaban a encenderse en la distancia. «Los niños preguntan por ti», dijo Braulio, abriendo la carpeta. «Especialmente la pequeña Carmen. Dice que cuando seas oficialmente mi novia, podrás enseñarles cosas importantes». Triana rió. Llevaban 6 meses saliendo oficialmente, pero habían tardado otros 6 en llegar a ese punto. Primero habían sido cafés ocasionales, luego cenas como amigos, después largos paseos donde redescubrían quiénes eran. «Tal vez podríamos organizar un taller sobre derechos», sugirió. «Algo simple, apropiado para su edad. Les va a encantar».
Braulio cerró la carpeta y se reclinó contra el respaldo del banco. Una pareja mayor pasó frente a ellos, tomados de la mano, y él los siguió con la mirada con una sonrisa pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó Triana. «En que hace un año no podía imaginar un futuro. Solo vacío. Pero ahora... ¿ahora qué? Ahora veo posibilidades. Pequeñas, cotidianas, pero reales». Triana estudió su rostro. Las ojeras habían desaparecido, reemplazadas por una expresión serena. Este Braulio dormía bien por las noches, no porque tuviera todo lo que quería, sino porque había aprendido a valorar lo que tenía. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora? ¿Qué? Que no tienes prisa. Antes todo tenía que ser intenso, inmediato, abrumador. Ahora disfrutas los momentos pequeños. Braulio la miró y sonrió. Aprendí que los momentos pequeños son los únicos que realmente importan. Un grupo de turistas pasó frente a ellos, y Triana notó cómo Braulio no los siguió con la mirada. No buscó otras mujeres para evaluar o fantasear. Su atención estaba completamente presente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Triana. «Siempre. ¿Realmente nunca pudiste olvidarme? ¿O solo no podías aceptar el fracaso?». Braulio se quedó callado, considerando la pregunta. «Al principio era mi ego. No podía aceptar que alguien me rechazara. Pero después me di cuenta de que contigo había sido yo mismo por primera vez. Y la idea de volver a ser una actuación, eso era lo que no podía soportar. Y ahora sé que soy yo mismo con o sin ti. Pero contigo soy la mejor versión de mí mismo». Triana sintió que algo se completaba en su interior. No era el fuego artificial que había esperado una vez, sino algo más profundo, la comprensión de que el amor verdadero era esta sensación tranquila de estar con alguien que eligió crecer. «Paloma me dijo algo interesante la semana pasada», comentó. «¿Qué? Que nunca te había visto tan en paz, que antes, incluso cuando estaban casados, siempre había una inquietud en ti». Braulio asintió. Siempre estaba buscando algo. Validación, emoción, la próxima conquista. Ahora solo, estoy presente. ¿Y eso no te aburre? Todo lo contrario. La miró con esos ojos verdes que había aprendido a amar de nuevo. «Me libera». Se quedaron en silencio, observando cómo las luces de la tarde se reflejaban en las torres de la basílica. Triana se acurrucó contra su hombro, y por primera vez en años se sintió completamente segura. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró. «Dime, que esta vez, cuando me dices que me amas, no siento miedo, siento tranquilidad». Braulio la besó suavemente en la frente. «Porque sabes que no necesito que me salves, y yo sé que no necesito salvarte». Cuando se levantaron para irse, Triana miró hacia atrás una última vez. La basílica seguía ahí, majestuosa e inmutable, pero ya no era un lugar de dolor. Era simplemente un lugar donde había aprendido que el amor verdadero no te completa, sino que te acompaña mientras te completas a ti mismo. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Braulio. «Sí», respondió Triana. Y cuando dijo casa, se refería no a un lugar, sino a la sensación de estar con alguien que había elegido crecer junto a ella. Mientras caminaban hacia el coche, Braulio tarareó suavemente la melodía que había compuesto para ella un año atrás. Pero ahora sonaba diferente, no como una canción de nostalgia, sino como una canción de gratitud, porque había aprendido que el verdadero amor no se trataba de no poder olvidar a alguien, sino de elegir recordarla cada día como una razón para ser mejor. Y Triana, escuchándolo, supo que finalmente había encontrado algo que valía la pena proteger. Un amor que no la completaba, sino que la acompañaba mientras se completaba a sí misma. Fin. ¿Tendrías el valor de dar una segunda oportunidad a alguien que te lastimó profundamente? Y si fueras tú, ¿habrías esperado tanto tiempo para demostrar que realmente cambiaste? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.